Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este lindo top o blusa tejida a crochet. Yo la he realizado en una talla S y me he gastado aproximadamente 130 gramos. También la cantidad que vayan a gastar depende de la talla que lo vayan a hacer. Acá en la descripción del video les dejo las referencias en diferentes tallas, pero yo siempre les recomiendo que se guíen de una blusa que a ustedes les quede bien, guíense de ese ancho y de ese largo para que así les quede como ustedes quieren. Lo otro que les iba a decir es que las letras que salen acá abajo o los subtítulos ustedes lo pueden desactivar haciéndole clic a la pantalla. Salen un cuadradito que tiene dos letras CC, le hacen clic y se desactivan. También sale ajustes, desactivar subtítulos y listo. No se olviden que si les gusta el video dejar su like, dejar su comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Así que comencemos con nuestro tutorial. Miren, voy a utilizar este hilo que me dice que es 100% acrílico. Me recomienda un crochet número 4. Tenía hace tiempo estos colores, así que ahora los vamos a utilizar. Me gustó esta combinación de lila con turquesa. Y lo voy a tejer con este crochet que es de 4 milímetros, que es el que me recomienda. Vamos a necesitar también marcadores de puntos, tijera y cinta métrica o centímetro. Entonces, esos serían nuestros materiales, así que comencemos. Miren, antes de empezar les quería mostrar y explicar esto. El punto que vamos a realizar es múltiplo de 5 más 1, ¿ya? Y tienen que ser múltiplos impares. Puede ser 65, 75, 85, 95 y así sucesivamente. Ahora, esta blusa o top la vamos a tejer con dos cuadrados iguales y vamos a unir acá en la parte de los hombros, dejando la abertura para que entre nuestra cabeza. Vamos a unirla en los laterales y al final le vamos a tejer la parte de los brazos o las mangas. Ya, ahora, yo siempre les digo que lo primero que tenemos que hacer es tejer una muestra pequeña donde pongamos 20 o 25 puntos y avanzamos hasta 10 centímetros de alto. Después medimos en esos puntos cuánto nos mide, para saber qué medida vamos a necesitar. Por ejemplo, si queremos que mida 40 o 42, 44, nos vamos a guiar de nuestra muestra. Por ejemplo, yo tejí una muestra que es de 25 cadenas y después avancé 10 centímetros de alto y esas 25 cadenas me miden 12 centímetros. Yo quiero que de ancho mi blusa me mida 36 centímetros. Quiero que me quede ajustada. Ya normalmente una talla S es 40 centímetros, una talla M 42 y una talla L como 44. Son medidas referenciales. Siempre les digo guíense de una blusa que les quede bien el ancho y el largo y se guían de eso. Ya, pero igual acá en la descripción del video les dejo las medidas referenciales. Bueno, yo quiero que me mida 36 centímetros, ¿ya? Entonces, como yo ya sé que 25 cadenas me miden 12, yo sé que 3 veces 25, 25 por 3 me da mis 36 centímetros. Y 25 por 3 son 75. Entonces, en 75 cadenas me va a medir mis 36 centímetros de ancho que yo necesito, porque son dos partes iguales que vamos a tejer. La parte de adelante que mide 36 y la de atrás va a medir igual. Ya, entonces así vamos a sacar. Igual ahora les voy a enseñar con la muestra cómo es el punto y así para que ustedes lo puedan medir en la talla que quieran hacerlo. Ahora acá ven 12 por 3 me mide 36 centímetros porque ya sé que 12 centímetros 3 veces me va a dar 36 centímetros que son 75 cadenas. ¿Ya? Esas son las cadenas que yo voy a utilizar. Solo les quería explicar esto para que entiendan cómo van a sacar ustedes su medida. Ahora vamos a tejer acá la muestra. Vamos a comenzar a hacer una muestra de 25 cadenas. Entonces comenzamos haciendo un nudo deslizado
Y ahora vamos a tejer 25 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Recuerden que este punto es múltiplo de 5, entonces ya tengo mis 25 cadenas que son múltiplo de 5 más 1. Entonces hago una más y aparte hacemos una cadena de altura. ¿Ya? Ahí está. Entonces ustedes hacen sus cadenas que necesiten, que sean múltiplo de 5, que ya les dije que puede ser 65, 75, 85, 95 y así sucesivamente. Después que hagan sus cadenas que es múltiplo de 5 es más una y aparte una cadena de altura. Ahora vamos a comenzar haciendo puntos bajos desde la segunda cadena y ahí tejemos nuestro punto bajo. Ahora vamos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá abajo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en la cadena número 5 vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá abajo contamos 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5 hacemos nuestro punto bajo. Volvemos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá abajo contamos 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5 hacemos nuestro punto bajo. Volvemos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en la quinta cadena hacemos el punto bajo. Acá ya terminamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenas y acá abajo dejamos 1, 2, 3, 4, 5. Ven, y ahí justo terminamos en la última cadena y hacemos nuestro punto bajo. Ya, entonces así vamos a tejer la primera fila. Ahora para hacer la segunda fila subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos y acá donde están estos arcos que se han formado, ya sabemos que tenemos 7 cadenas, tenemos que entrar al medio. Entonces entramos en la cadena 4 contando ahí 1, 2, 3, 4. Al medio, que es donde está la cadena 4, vamos a hacer 4 puntos altos juntos. Ahí va un punto alto, en la misma cadena hacemos el segundo punto alto, en la misma hacemos el tercer punto alto y en esa misma el cuarto punto alto. O sea, hemos hecho 4 puntos altos en esa misma cadena que es la del medio. Para pasarnos acá al siguiente arco al medio, siempre hacemos una cadena y nos pasamos acá a la cadena que está al medio, que es la 4. Ahí vamos a hacer de nuevo 4 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2, 3, 4. Volvemos a hacer una cadena y nos pasamos acá al medio en la cadena número 4 y vamos a hacer 4 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer cadena, nos pasamos acá al medio y hacemos los 4 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Hacemos cadena, nos pasamos aquí al medio y hacemos nuestros 4 puntos altos juntos. Ahí 1, 2, 3 y 4. Ahora acá para terminar está el punto bajo que hicimos en la primera fila. Ahí vamos a hacer un punto alto doble, que son con 2 lazadas, y aquí en ese punto bajo, en el último, hacemos el punto alto doble, que es pasando por 2, por 2 y por 2. ¿Ven? De esa manera hemos hecho la primera y la segunda fila.
Ahora esto lo que vamos a hacer es en esta tercera y cuarta fila es lo que vamos a repetir hasta tener la altura que necesitemos. Entonces ahora voy a volver a hacer estos arcos de acá, y para hacer eso siempre subo con una cadena, volteo y en ese primer punto hago mi punto bajo. Ahora voy a hacer las 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y miren, en la cadena que está acá, que hicimos, la del medio ahí, vamos a hacer el punto bajo. Ahora volvemos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá en esa cadena que está entre estos dos, ahí vamos a hacer el punto bajo. ¿Ven? Ahora volvemos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá en la cadena que está ahí en medio, hacemos el punto bajo. Volvemos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la cadena que está ahí en medio, hacemos el punto bajo. Volvemos acá a subir con 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y acá, en esta cadena de aquí, este es el punto alto doble que hicimos. Aquí en este punto de acá, en la parte de arriba, hacemos el punto bajo. ¿Ven? Y así hemos hecho esta fila que vamos a repetir siempre, esta fila de acá y la segunda que vamos a hacer ahora. Para hacer esto, entonces vamos a subir siempre con 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, volteamos y acá al medio donde está la cadena número 4 vamos a hacer los 4 puntos altos juntos. Entonces ahí contamos 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena y nos pasamos acá al medio de este arco, la parte del medio, y hacemos los 4 puntos altos juntos. Ahí es 1, 2, 3, 4. Hacemos una cadena y nos pasamos acá al medio y hacemos los 4 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2, 3, 4. Cadena y volvemos a hacer acá 4 puntos altos, cadena y 4 puntos altos hasta el final. Miren, ya llegué acá al final. Aquí encima de este arco hice mis 4 puntos altos juntos y acá en el primer punto bajo que hicimos en la fila anterior, siempre vamos a hacer ahí un punto alto doble. Ya entonces ahí entramos, pasamos por 2 y por 2. ¿Ven? De esa manera vamos a tejer todas las filas, repitiendo esta segunda y tercera fila hasta tener la altura que necesitemos. Ya saben que de acá, como nos toca esta segunda fila, subimos con un punto, con una cadena, hacemos el punto bajo y seguimos haciendo estos arcos. Y para hacer esta fila de acá, siempre vamos a subir con 5 cadenas y nos pasamos al medio a hacer los 4 puntos altos, así en todos, y al final siempre vamos a terminar con un punto alto doble que va ahí encima del punto bajo. Ya, entonces voy a avanzar un poco más mi muestra, aunque ya igual yo creo que ahí está bien porque ya quedó claro cómo vamos a hacer el punto. Ustedes ya saben que esto a mí me mide los, ahí está, sin estirar me mide los 12 centímetros que yo quiero que me mida 36, entonces 3 veces esto me da 75 cadenas, que son los 36 centímetros que yo necesito. Entonces ya así ya les dije cómo vamos a hacer para que ustedes lo hagan en la talla que ustedes quieran y el ancho que ustedes quieran. Entonces yo ya avancé acá, vamos a dejar esto aquí
y les voy a enseñar lo que yo ya avancé. Hice 2 partes iguales, miren. Miren, acá ya subí un poco la cámara para que puedan ver. Ya tejí mis 2 partes iguales con ese punto. Y acá donde empezamos con las cadenas, porque esto va así, ¿no? Acá hemos empezado tejiendo de esta manera para arriba. Pero esta parte de abajo, donde hemos empezado con las cadenas, yo lo voy a poner en la parte de los hombros. Porque siempre donde empezamos con las cadenas es como que queda un poco más tenso la parte de las cadenas, entonces eso lo voy a utilizar para que sea la parte de arriba, y donde terminemos de tejer que sea la parte de abajo, ¿ya? Entonces así lo voy a unir acá en la parte de los hombros. Yo ya hice una parte, acá ya terminé de hacer la segunda parte, ¿ven? Y de largo me mide a mí desde la parte donde hemos comenzado hasta terminar mi largo. Me mide 44 centímetros de largo. Si es que, para que tengan una referencia, igual ustedes háganlo de largo que a ustedes más les guste. Ya, entonces acá yo ya terminé. Para terminar lo único que hago es hacer una cadena y voy a cortar dejando una hebra pequeña porque, como les digo, esta parte la quiero que quede para abajo. Y en la parte de arriba agarro hebra y voy a coser la parte de los hombros. Así que acá solo dejo una hebra pequeña que voy a esconder adentro del tejido, porque igual acá les voy a mostrar como yo estoy haciendo cambios de color. Miren, ese es en el caso de que ustedes lo estén haciendo de 2 colores o más. Lo que yo hice es tejer, miren, acá he tejido 1, 2, 3, 4 vueltas de un color, de ahí hice cambio de color, 1, 2, 3, 4 vueltas de otro color, ya. Entonces cada vez que hacía cambio de color dejaba hebras así un poco largas, porque a la hora que lo voy a coser, en el caso de que hayan tejido cambiando de color, estas hebras me van a servir para coser este color de acá, ¿no? Que es en este caso el lila, y esta me sirve para coser el color turquesa. Entonces le he dejado así hebras para poder coser esas partecitas del color que me toque. Y por si no saben cómo se hace el cambio de color, les voy a enseñar acá con mi muestra, para que igual, en el caso de que no sepan cómo se hace el cambio de color, cuando ustedes estén tejiendo y quieran hacer el cambio de color, miren, aquí en el último punto, ¿no es cierto? Que acá me tocaría hacer el punto alto doble, que paso por 2 por 2 y acá terminaría, pero el último punto, en vez de cerrarlo con este mismo color, ¿cómo voy a hacer el cambio? Lo cierro con el color que quiero hacer el cambio. Como voy a utilizar dejo la hebra, como les digo, para después poder coser, dejo un poco de hebra y lo cierran con el color que les va a tocar. Y lo único que yo hago acá es amarrar ahí 2 nudos con esos 2 colores, así, ¿ven? Y corto dejando una hebra larga para después coser. Y ahora tejo con el color que me toca, que sería ya el turquesa, y vuelvo ahí, ¿no? Subo con una cadena, volteo y sigo acá con mi punto bajo, de ahí mis 7 cadenas, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, y ya sé que me paso acá donde está la cadena del medio y hago mi punto bajo y sigo tejiendo, ¿ven? De esa manera pueden hacer el cambio de color y pueden dejar hebra para después poder coser en la parte de los laterales, ¿ya? Entonces ahora, para seguir, lo único que nos quedaría hacer es coser acá la parte de los hombros. Para coser los hombros, lo primero que hacemos es poner la prenda al revés, ¿ya? Entonces, miren, acá está al revés, ¿ven? Este es el derecho, que se ven ahí los puntos altos que están al derecho. Este es el revés, que vamos a tejer por el revés. Y acá tengo la otra parte, también la voy a poner por el revés. Ya saben que voy a coser los hombros por la parte de arriba donde hemos hecho las cadenas. Entonces ahí voy a poner esta así y así, por el revés cada lado, y acá
para coser la parte de los hombros. Ya miren, voy a coser unos 5 centímetros de acá de los hombros, que son como dos de estos motivos, 1, 2 hasta acá. Pueden coser 5 o 7 centímetros más o menos, pero fíjense siempre que van a coser y que acá entre la cabeza, ya. Así que antes de que terminen de coser y hacer el nudo, aquí terminan al otro lado, se lo prueban que entre su cabeza. Normalmente se cose siempre de 5 a 7 centímetros para cada hombro. Yo voy a coser 5. Entonces lo único que voy a hacer acá es agarrar acá mi primera cadena que tengo acá, la cadena del otro lado, y voy a pasar así. De ahí me paso así, una cadena de cada lado. Ven, lo único que voy a hacer es agarrar un punto de cada lado. Ahí justo donde están las cadenas. Fíjense que quede derecho, ya que los motivos se vean así, ven. Los de los dos lados iguales, y van pasando de un lado para otro sin jalar mucho, para que esto no se ponga así, sino que quede bien como es la prenda. Entonces así voy a ir cosiendo solamente, sin jalar mucho, solamente lo necesario, pasando de un lado para otro, agarrando ahí, ven, un punto de cada lado. Como solo voy a coser 5 centímetros, que es hasta acá nomás, hasta el segundo motivo, 1, 2, hasta el segundo, hasta acá. Entonces acá ya puedo hacer el nudo. Recuerden probárselo antes de hacer el nudo, ya. Como yo ya sé que esa es mi medida que va a entrar mi cabeza, entonces hasta ahí ya hago el nudo, y después lo único que voy a hacer es perder acá la hebra que me queda. Aquí voy como retrocediendo así para que se vaya perdiendo un poco mi hebra, ¿ven? Y después corto más la hebra sobrante y listo, ¿ven? De la misma manera van a coser el otro hombro. Acá también hacen el nudo y pierden la hebra. Miren, ahora para coser los costados, las partes laterales, vamos a dejar primero el agujero donde va a ir la manga, donde va a ir nuestro brazo, y en mi caso estoy dejando 18 centímetros en una talla S. Ustedes podrían dejar igual 18, 20, 22, depende de la talla que lo vayan a hacer. Guíense igual de otra prenda, cuánto es que dejan para la manga, pruébenselo siempre ya. Pero ahí les doy la referencia que estoy dejando 18 centímetros. Y después he empezado a coser con las hebras que dejé. En el caso de que lo hayan hecho en dos colores, que hayan dejado hebras, lo cosen así. Si lo han hecho de un solo color, agarran la hebra del color que lo hayan hecho. Ahora, ¿cómo lo vamos a coser? De la misma manera que hemos cosido los hombros, ¿ya? Lo único que hago es agarrar acá un punto de cada lado, ¿no? Esas cadenitas que se ven ahí, y voy pasando así de un lado para otro, ¿ven? Igual como hemos cosido los hombros. Al final hago un nudo y todas las hebras que nos queden las vamos a perder al final, ¿ya? Entonces voy a terminar de coser los dos laterales de las dos partes, dejando acá la abertura para la manga, y de ahí regresamos. Miren, acá ya terminé de coser todos los laterales, aquí este de acá y la parte de acá. Ya avancé también una manga. Miren, vamos a hacer la otra para enseñarles cómo. Pero antes de hacer la manga, y que ustedes tienen que fijarse acá, antes de coser el lateral, que en la parte de la manga dejen filas que sean par, ya que sean par. Por ejemplo, si tienen acá, yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de este lado y 14 de este lado. Entonces es número par. Fíjense que las filas que dejen en las mangas sean par. O sea, yo tengo en total 28 filas. ¿Por qué? Porque el punto que vamos a hacer acá en la manga, vamos a juntarlo cada dos filas. Entonces por eso necesitamos dejar
acá las filas, que el número sea par, y ya después unen los laterales. Ahora lo vamos a poner así al derecho la prenda para poder tejer la manga. Como yo lo estoy haciendo en dos colores, en este color turquesa y en el lila, voy a comenzar con el lila. Lo primero que hago es hacer un nudo deslizado. Siempre dejo un poco de hebra acá para poder esconderla. Y voy a comenzar acá, en la parte de aquí, donde hemos unido. Voy a entrar ahí, en esa parte. Y voy a hacer ahí un nudo deslizado, una cadena, y ahí mismo vamos a comenzar tejiendo un punto bajo. Ahora vamos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y como les digo, vamos a unir estas cadenas dejando 2 filas. Esta es una fila, ven, acá se ve una fila y acá hay otra fila. Entonces ahí en la segunda fila vamos a unirlo con un punto bajo. Por eso es que necesitamos que las filas que queden aquí en la manga sean par. Volvemos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo unimos acá, acá hay una fila, acá es la segunda, acá en la segunda fila lo unimos con un punto bajo. Volvemos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual acá 1, 2 filas acá. En la segunda fila hago un punto bajo. Ven que justo es donde están los cambios de color. Aquí también me toca cada 2 filas, así. Entonces esto voy a ir haciendo por todo el alrededor de mi manga hasta llegar acá y volvemos. Miren, acá ya terminé y terminé haciendo mis 7 cadenas. Lo tengo que unir acá donde comenzamos, ven. Acá dejo 1, 2 filas, hay que unirlo acá. Y acá donde comenzamos haciendo el punto bajo, vamos a unirlo con un punto deslizado. Aquí encima del punto bajo. Entonces ahí hago mi punto deslizado. Para subir y comenzar con mi segunda fila, subo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y acá en medio ya saben que tenemos que hacer los 4 puntos altos juntos. Entonces ahí hago 1, 2, 3, 4, hago la cadena y me paso acá al medio del otro arco y también voy a hacer mis 4 puntos altos juntos en esa misma cadena. Entonces ahí hago 1, 2, 3, 4. Ya, y eso es lo que vamos a hacer siempre, la cadena, y nos pasamos al medio de cada arco. Vamos a hacer eso por todo el alrededor hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya di toda la vuelta. Terminé con mis 4 puntos altos y voy a unirlo con un punto deslizado aquí en la primera cadena que está acá, donde subimos con las 5 cadenas. Aquí en la cadena de arriba lo uno con un punto deslizado y así vamos a tejer. Y ahora que nos toca hacer los arcos, subimos solo con una cadena y ahí en ese mismo punto hago mi punto bajo. Después seguimos con las 7 cadenas, que ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá ya saben dónde está la cadena, que está entre estos dos de acá. Ahí hacemos el punto bajo. ¿Ya? Y seguimos con las 7 cadenas, aquí donde está la cadena del medio, el punto bajo y así. Y cuando nos toque hacer de nuevo esta fila de acá, que es la segunda fila de los 4 puntos altos, ya saben que unen ahí con un punto deslizado, suben con 5 cadenas y se pasan al medio del arco para hacer los 4 puntos altos. Y así, miren, van a tejer. Si lo están haciendo de un solo color, yo he tejido en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. 4 filas
en color turquesa y 4 filas en color lila, ¿ya? Entonces después de eso lo único que he hecho es cerrarlo ahí con un punto deslizado. He dejado una hebra que voy a esconder por dentro del tejido y así nos quedaría la manga. Voy a terminar la otra manga y les muestro. Miren, y ya terminé. Ya está lista nuestra blusa o top tejido a crochet. Espero que les haya gustado el tutorial. Acá les voy a dejar una foto de cómo se ve puesta. Si es así que les ha gustado, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció el video. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.